Cuando nos atrevemos a ver más allá, comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista y que está allí para sorprendernos. Aquello que se esconde y no se muestra. En fin, a trabajar nuestra curiosidad. Elena Briggenburg y Jaycee García nos invitan a no ponernos límites, a conocer otros rincones y parajes del mundo, a escuchar ese personaje insólito, a mirar detrás de un escenario, ver qué se esconde en las páginas de un buen libro y en la vida de un gran músico. Con ellas, invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Mori Ponsowhi, escritora, autora de 2 libros de poemas y de 3 novelas. Su último libro, Okazan, Diario de Viaje de una Madre. Ya va por la 5ª edición, ha sido galardonada con varios premios y además también es traductora. Con frecuencia publica notas y crónicas en las que siempre nos entrega una mirada profunda y particular. Hoy la tenemos aquí sentada con nosotras en esta platea, porque queremos que nos cuente acerca de cómo vive su proceso creativo y de la especial relación que tiene con la palabra escrita, esa con la que nos conmueve y nos emociona. Bueno, Mori, bienvenida a esta platea. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta aquí de estar con ustedes en medio, bueno, siempre son ocasiones especiales en medio de esta situación que estamos viviendo. Hola, Mori, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? Sabes que para mí es muy especial saludarte así, porque me has dado hoy la oportunidad de ser yo quien te pueda entrevistar cuando tantas veces compartimos una al lado de la otra lo que fue ese lindo programa Babel que hicimos en la radio. Así es. Para mí también es una alegría poder estar hablando aquí contigo y además así de esta manera distinta, pues. Bueno, y con lo que quería comenzar es que cuando uno busca Mori Ponsowhi en las redes, en Facebook, en Instagram, hay algo que aparece inmediatamente. Dice Mori Ponsowhi, escritora itinerante. Y yo quería comenzar preguntándote por qué tú decidiste unir esas 2 definiciones en una sola. ¿Qué es ser una escritora itinerante? Bueno, mira, he estado seriamente pensando cambiar esa definición porque, como te podrás imaginar, este año no he sido escritora itinerante, porque yo no quería que eso fuera una metáfora, sino que pretendía que fuera realmente, sentía que era una manera de decir quién soy. Este año pensaba poner escritora itinerante en cuarentena. Casa. Y bueno, y tal vez todavía me imagino, estoy súper a tiempo de ponerlo por lo que veo. Mira, ¿por qué lo pongo así? Porque, en primer lugar, yo he vivido en distintos países, como Elena sabe, desde chiquita. Yo nací aquí en Argentina, cuando tenía 1 año nos fuimos a vivir a Perú, viví hasta los 8 en Perú, después fui a Venezuela, después a los 30 más o menos me fui a Estados Unidos, de Estados Unidos me vine para acá, y después mi hijo se fue a vivir a Japón, con lo cual cada año viajo a Japón y he estado meses en Japón, he estado meses trabajando en India. Entonces, digamos que fundamentalmente los viajes de infancia y los viajes de mudanza de país en país son una razón, pero otra razón tiene que ver con la literatura, y es que quizá como a otros escritores me suele pasar que me peleo con la literatura. O quizá no tanto como que me peleo, sino que digo, bueno, no, ¿yo para qué estoy haciendo esto? También siempre digo, bueno, yo soy escritora, pero no es algo para lo cual tenga un gran talento, sino que lo que pasa es que soy tenaz y tosuda, entonces termino libros y los libros se publican,
pero me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque me siento, cuando paso mucho tiempo trabajando en un libro, me siento muy encerrada después de X cantidad de meses de estar sumergida en un libro. Entonces yo lo que encontré es que salir del encierro de la literatura para dedicarme a hacer periodismo o un tipo de periodismo o crónicas, digamos, afuera, o sea, como lo que hice con los pastores trashumantes, que Elena sabe, y después lo que hice con los inmigrantes africanos en Italia, me encantó. O sea, sentí que ese ir y venir entre las dos cosas, entre la literatura y la crónica, sea periodística o sea literaria, y Okazan también fue una crónica, y esa fue en Japón, era lo que me gustaba hacer, o sea, pasearme entre la literatura y el poder ir a investigar o a ver cosas o personas en tierras lejanas y estar yendo y viniendo. Entonces lo de itinerante lo relaciono con el ir y venir geográfico, pero también el ir y venir entre dos tipos de escritura o de dejar constancia, digamos, ¿no? Así que una larga respuesta para una pregunta cortita. No, no, primero me parece que te define completamente, ¿no? Pero así como tú cuentas que te gusta mezclar esa sensación de la literatura con lo que experimentas en tus viajes, quería preguntarte cómo te ha influido esta situación particular que estamos viviendo ahora, cuando el mundo entero está en silencio, cuando todos tuvimos que quedarnos encerrados dentro de nuestras casas. Eso modificó tus proyectos y bueno, ahí nos estás diciendo que a lo mejor vas a cambiar de itinerante en cuarentena. ¿Hasta dónde modificó los proyectos de Sí, Mori? mira, modificó un montón, porque para empezar, aquí en la cuarentena empezó el 17 de marzo y yo los primeros días de abril tenía pasaje para irme a España, en donde yo tenía que hacer, a España no, perdón, yo iba a Italia a publicar un libro, a presentar un libro mío que salió allá en febrero. Entonces la presentación del libro era a fines de marzo o principios de abril, y habíamos quedado, Mati es mi hijo, para los que no sepan, que vive en Japón, y entonces habíamos quedado que nos encontrábamos a mitad de camino porque él justo ese mes tenía vacaciones y nos íbamos a encontrar en Italia. Yo tenía que hacer un trámite en España, entonces iba a ir a los dos lugares y obviamente no pude ir. Entonces esa fue la primera manera, pero digamos que más o menos trivial, en que lo afectó. Aparte de eso, yo los primeros meses estuve comodísima, yo estaba contenta con la cuarentena. Y yo sentía que yo había nacido para la cuarentena. La gente se quejaba de estar encerrada, de no ver a los amigos, de que no podían salir, de que les daban... Yo feliz, porque como yo siempre, o sea, cuando no estoy viajando, estoy encerrada en mi casa escribiendo. Y más bien siempre me he sentido como un bicho raro, y siento que cuando paso los fines de semana y todos los días encerrada en la casa, yo digo, la gente, y no soy solo yo, o sea, tengo muchas amigas escritoras a las que le pasa lo mismo. Uno piensa que el resto de la gente está afuera, está en restaurantes o en el cine o en el teatro, o qué sé yo, y yo metida en mi casa. Entonces la verdad es que los primeros tiempos de la cuarentena yo me sentía hecha para eso. No solo eso, sino que yo estaba, en cierto modo, fue una etapa en la que yo no me sentía rara, porque yo siempre me siento como más o menos distinta, por eso que digo que me parece que el resto de la gente está saliendo y viendo amigos y qué sé yo, yo tiendo a ser bastante solitaria. Entonces, como nadie veía amigos, sino que estábamos todo el mundo, cada quien en su casa, entonces yo era una más en su casa. Y entonces me parecía, o sea, no es que estuviera contenta, pero digo, o sea, para mí no fue difícil. Pero claro, ninguno de nosotros se imaginó, ninguna de nosotras se imaginó que esto iba a durar tanto. Y bueno, pues ya la verdad es que en los últimos meses creo que me ha empezado a pasar lo que a la gente le pasó al principio, y a la gente se empezó a acostumbrar, y yo ya no estoy, pues, o sea, estoy desesperada por poder viajar, por poder salir. Necesito aire libre, aquí para colmo es invierno. Entonces,
hay poca luz, hace frío, pero todo eso es un poco la superficie. Por debajo de eso me tranqué en la escritura, unos meses después sentía que ya no podía avanzar con la novela en la que estoy trabajando, y normalmente lo que hago cuando llego a ese momento de parálisis en la escritura es que paro el libro en el que esté trabajando y me voy con algún proyecto. O sea, me pongo a hacer crónicas, pues que me saquen de mí misma, que me saquen de mi casa, que me saquen de estar con esos personajes o lo que fuera, y ahora no lo puedo hacer. Entonces, en ese sentido, sí se ha puesto como una cosa como de estar encerrada, bueno, que es lo que le pasa a todo el planeta o casi todo el planeta. O sea que se ha modificado esa forma tuya de alguna forma de que te ayuda a crear tus personajes. ¿Cómo crees que sería ahorita con esta situación de encierro? ¿Qué crees que ayudaría o cambiaría la forma tuya de escribir o de ver tus personajes de una manera distinta? Bueno, no, o sea, ver a los personajes de una manera distinta no lo sé, porque sigo trabajando en la novela. Sí la tuve que parar, aunque no me fui para ninguna parte, tuve que parar por un par de semanas y decir, bueno, no sé, me puse a leer, me inventé un proyecto nuevo que se llama Leer con Mori. Entonces, como que volqué la energía en ese proyecto nuevo, pero digamos que en vez de ser algo que me llevara afuera geográficamente, al aire libre o a ver nuevas culturas, es un proyecto mío para la gente, digamos, y que tiene que ver con la literatura, no tiene que ver con otra cosa. Normalmente yo me imagino que me hubiera ido a no sé a dónde y hacer qué, pero a ver, en este momento no lo puedo hacer. Bueno, te hago una pregunta, Mori. ¿Cuál es la manera más real y sincera de construir un personaje? ¿Mostrárnoslos al completo con sus detalles más íntimos o dejar algo a la imaginación del lector? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que no hay recetas. Creo que cada escritor tiene su manera de contar para, y de pensar la escritura, y de hecho ahí, bueno, hay distintos estilos, distintos géneros literarios. Yo siento que yo tengo que conocer a mis personajes, o sea, no mostrarlos por completo, pero siento que yo tengo que si voy a escribir acerca de un personaje, tengo que saber de ese personaje todo lo más posible, o sea, todo lo que se pueda saber, y de hecho, digamos, me trazo unas líneas de tiempo, me imagino la infancia del personaje, me imagino cómo fueron las relaciones con sus padres, aunque nunca lo vaya a escribir. Pero digamos, le invento un pasado a los principales, o sea, obviamente que a los personajes secundarios no hace falta hacer todo ese trabajo, pero les invento todo ese pasado para que después en el momento de la escritura, si hace falta traer algún recuerdo, si hace falta relacionar una idea con otra, a mí misma al escribir me va a salir naturalmente, porque ya tengo incorporado el pasado de esa persona. Es como cuando uno habla acerca de una amiga, le estás hablando a otra y entonces estás contando la situación con el novio, y entonces interrumpes y metes una oración que dice, porque te acuerdas que cuando ella era jovencita le pasó lo mismo con el primer novio que tuvo. Entonces no es lo que acerca de lo que uno está contando, pero uno se acuerda. Entonces creo que, o al menos yo siento que necesito, para sentirme segura al escribir, conocer ese pasado de los personajes. En cuanto a qué es lo que se muestra y qué es lo que no se muestra, yo creo que lo que uno muestra de los personajes es algo así como la punta del iceberg. O sea, justamente uno les inventó toda una vida y un pasado y un sentir y qué sé yo, pero me parece que todo eso que uno inventó sostiene, es la base para mostrar un pedacito nada más, que es aquello que quieres mostrar, aquello que quieres contar. Y Mori, me impresiona eso que vas contando, diciendo que a cada personaje le haces su biografía completa. O sea, tú como escritora conoces
completo lo que le sucede a cada uno desde que nació, cómo nació, hasta el momento que me imagino que se está desarrollando la historia. Bueno, no cada cosa, pero las cosas importantes sí, y entonces además lo terrible de eso es Eso que es un trabajo durísimo, eso es un trabajo, Mori, pero increíble porque es como que libros dentro de libros dentro de libros. bueno, y además lo que pasa es que muchas de esas cosas no solo las sé o las invento, sino que las escribo, pero no como notas para mí, sino que formaban parte de la novela, digamos. O sea, a mí, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora me parecía que era muy importante, me sigue pareciendo, que es muy importante la relación del protagonista con su hermano menor. Entonces yo tengo capítulos donde cuentan la infancia de estos, del protagonista y el hermano menor, y después cómo fue la cosa en la adolescencia y qué sé yo. Pero la novela no es sobre eso, la novela es sobre cosas que van a pasar después en la adultez, en las que el hermano no tiene nada que ver. Pero bueno, escribiendo vinieron a colación o me pareció que tenían que ver, y entonces no solo yo lo sabía, sino que escribí capítulos de infancia, escribí capítulos de adolescencia, y después yo me di cuenta que eso no era necesario. Los O sea, que escribí, son capítulos que no vas a usar después. los tiré a la basura. Tú eres capaz de tirar a la basura lo que has escrito, pero ni siquiera en una cajita los guardas, Porcia. Bueno, ahora pueden estar en archivos, en una carpeta en la computadora que dice no sirve. O sea que eventualmente se podría, pero es que ya ni lo miro. Mira, y eso que tú dices, o sea, es lo que más le cuesta a la gente que escribe, y no solo la que está empezando a escribir, no es que parezca fácil, pero yo a mis alumnas y alumnos del taller de literatura, cuando les digo es que eso no hace falta, entonces me miran porque claro, todo el mundo se atreve a tachar una línea, 3 líneas, un párrafo, pero escribir 10 páginas, corregir 10 páginas, que las 10 páginas te hayan quedado chévere y que después tú tengas que votar 9. Bueno, y yo siempre digo, de 10, digo yo siempre, queda una, pero no de 10 de borrador, sino de 10 corregidas, al final queda una. Y sin embargo, creo que eso le da una fuerza a la narración, porque esas 9 que votaste son la base del iceberg. Y eso el lector, aunque no lo sepa, se da cuenta. Y tú sabes eso, o ustedes saben, yo digo tú, pero es porque es una manera de hablar, no es que le esté hablando a una sola. Eso yo lo aprendí leyendo a Carver y comparando versiones de los cuentos de Raymond Carver, versiones, las versiones que se publicaron y las versiones que él consideraba terminadas y que él le mandó a su editor, que fue Gordon Lish. Y entonces, hay todas esas versiones están guardadas en no me acuerdo qué biblioteca en Estados Unidos, están los manuscritos. Entonces uno puede ver las fotos de esas páginas, pues obviamente no había computadoras, y entonces tú ves todo lo que Lish le tachó, y son páginas y párrafos. Pero una experiencia maravillosa es comparar el mismo cuento en la versión publicada y en la versión anterior. Entonces uno los lee y la versión de Carver anterior es maravillosa, pero tú lees la versión final a la que le quitaron X páginas, o sea, un montón de páginas, y es una bomba. O sea, aquello es, tú dices, wow. Y la anterior era buenísima, pero al quitar cosas queda como un misterio, no es que no se comprenda, pero queda una densidad que creo yo que es lo que lo convierte a Carver en el escritor que fue, ¿no? Así que... una cosa, pero a Carver le quitaba su editor lo que sobraba. Tú me estás contando que tú misma te has quitado los capítulos y los has botado a la basura. O sea, tú te haces como una edición previa de lo que vas escribiendo.
Bueno, yo creo que es algo que hacemos todos los escritores, pero lo que yo te digo de Carver es que yo con eso aprendí a que no te tiene que importar, o sea, que uno agarra y botas. Es como un O sea, sí, desprendimiento. exacto, es un desprendimiento tal cual, o sea, es sacar todo lo que no sea fundamental. Es mi teoría acerca de mi propia escritura, o sea, es la manera en que trabajo yo. Qué bueno. Bueno, Mori, vamos a hablar de Okazan. Okazan es el resultado de todo lo vivido durante esa primera visita a Japón que hiciste para ver a tu hijo. Ya va por su quinta edición. Y dinos qué satisfacciones te ha dado ese libro hoy en día. Mira, el libro me pone muy contenta que se siga leyendo. Es un libro que salió que se consideró hasta que llegó el peor año de la industria editorial argentina. 2019 fue un año muy difícil, el año de peores ventas en la industria en décadas. Y es un libro al que no se le hizo publicidad, es un libro que todo el mundo pensó, inclusive la editorial, que iba a tener una circulación muy chiquita, o sea, como entre gente que le gustaba probablemente la poesía, probablemente madres cuyos hijos se hubieran ido de casa, pero madres al mismo tiempo lectoras, o sea, se pensó que es más, el libro estuvo a punto de no salir, a pesar de que yo había firmado contrato varios años antes de que saliera el libro, y cuando el libro ya tenía que salir, el año venía tan mal que pensaron en algún momento no sacar el libro, a pesar de que me habían pagado de adelanto. O sea, yo me quedaba con el adelanto y el libro no salía. Bueno, pero finalmente la editora siempre estuvo muy enamorada del libro y entonces decidieron que lo sacaban. Y el libro nos ha sorprendido a todos, porque en vez de ser una cosa pequeñita que iba a quedar metida como dentro de un nicho muy literario, como dijiste tú, va por su quinta edición y lo lee gente que está acostumbrada a leer, gente que le gusta la literatura, que le gusta la poesía, gente que no lee poesía, gente que tenía años que no leía un libro, gente que no lee libros, pensaban que solo lo iban a leer mujeres y madres, lo leen hombres, lo leen muchachos, varones, jóvenes, lo leen muchachas jóvenes y me dicen que se identifican con Mati. Otros jóvenes lo leen y me dicen que, ay, yo ahora entiendo a mi mamá, o que se dan cuenta lo que le pudo haber pasado a la mamá. Hay mucha gente que le encanta el estilo literario, entonces tiene como distintos grupos de lectores y me da mucha alegría que un libro que en cierto modo es muy poético haya tenido ese alcance, porque teóricamente o supuestamente siempre pensamos que la poesía queda como para los poetas, digamos, ¿no? Y que es algo que no llega mucho. Y bueno, no, a pesar de que este libro no es poesía, pero tiene ese tono lírico, así que me contenta mucho y no deja de sorprenderme que y este año, que es un año peor que el anterior, si acaso eso era posible, se sigue vendiendo, así que la verdad es que se va abriendo camino y me contenta muchísimo. Mori, yo sé que has vuelto a Japón y quería preguntarte si te han dado deseos de hacer una segunda parte de Okazan y qué pasa con esa vuelta que tuviste a Japón. Mira, no, yo siempre digo que yo podría escribir Okazan 2, Okazan 3, Okazan 4, o sea, porque los cuentos de Mati y la verdad es que los sustos que me pego, no solo sustos, sino, bueno, me escandalizo, me preocupo. O sea, tengo para escribir, pero yo escribí digamos, lo que podía escribir y ya todos los otros Okazan y todo lo demás que tendría para contar le pertenece a Mati.
Entonces, ojalá él algún día, si quiere, haga una película o escriba un libro o qué sé yo, pero bueno, Mati está haciendo un montón de cosas, todavía no se sabe para dónde va a ir su vida, pero bueno, en todo caso ya ahora es la de él y no solo no me corresponde, sino que ya no tendría ganas de hacer otro Kazan, pues, pero material sobra. O sea que Japón ha sido un país que cuando has vuelto sentiste otra vez esa sorpresa que te brindó la primera vez. Yo nunca he estado en Japón y la verdad es que sentir esa narración tuya es tan vivencial que Sí, a todos nos quedan muchas ganas de seguir y yo no, o sea, yo no recuerdo si cuando volviste a publicar en Facebook tus impresiones, no, no. no, las otras veces que fui, creo que puse alguna foto o dije que viajaba o algo así, pero nunca más contando qué era lo que hacía. Y digamos que lo que digo de Okasan 2 y Okasan 3 ya no sería tanto, o sea, sería con Japón como telón de fondo, pero en realidad es este, esa madre y ese hijo, pues, ¿no? Esa madre y ese hijo con esa escenografía de fondo y ese chico que va creciendo y ella que sigue sorprendiéndose e intentando callarse. Sí. Mori, háblanos un poco de los proyectos que tienes hoy en día. Comentaste hace poco que estás dictando unos talleres. Cuéntanos un poco sobre todas esas cosas que estás haciendo. Sí, mira, yo tengo tiempo que doy taller de escritura y hasta el 17 de marzo daba el taller aquí en mi casa 2 veces por semana, o sea, tenía 2 grupos y entonces había un grupo que venía un día y había un grupo que venía otro día y con la cuarentena se convirtió en taller online, lo cual en cierto modo ha sido bueno, en muchos sentidos fue una desventaja, entre otras porque ya no se puede tomar vino, o sea, sí se puede, pero cada quien por su lado. Esa es la diferencia. Bueno, y que no haya el encuentro, pues, o sea, ya Ah, estamos acostumbrados a encontrarnos una vez por semana. Por otro lado, la ventaja también es que la gente no tiene que venir hasta acá. La ventaja es que no hay un horario, porque yo estoy trabajando online de una manera que sin Zoom, entonces ha permitido que se acerque gente que de otra manera no habría podido formar parte del taller. Después, digamos que con eso sigo y eso lo tenía desde antes. Y después, aparte, que es lo que comentaba, que es un proyecto nuevo, es digamos, un taller de lectura, pero que no sé si, no lo llamaría exactamente taller, yo le llamo Leer con Mori, y es para la gente que le gusta leer y que no sabe qué leer y que de alguna manera puede identificarse con mis gustos. Entonces, yo recomiendo un libro al mes y les mando, pon tú 4 o 5 mails al mes, 1 o 2, hablando sobre el autor y sobre por qué elegí ese libro. Los libros que recomiendo son solo libros que están en mi estante de preferidos, que son varios. Ese es uno, no, ese no. Bueno, hay varios de esos estantes aquí. Solo recomiendo libros que amo y que he leído 4 o 5 veces, o bueno, no 4 todos, algunos he leído 4 veces o 5 y otros, pero todos los he leído por lo menos 2. Entonces, bueno, mando comentarios sobre el libro y después mando también algunos cuentos de otros autores, poemas de otros autores, de manera que es como una manera de que la gente tenga algo bueno para leer todos los meses y de distintos géneros, una novela, cuentos, algo de poemas y hay unas cuantas personas, bueno, que están muy contentas, o sea, la gente que está en el grupo está muy contenta porque hay muchas personas que les gusta leer, pero que no saben qué leer. Se publica tanto, uno entra a una librería y hay tantos libros que a veces es difícil elegir. Me pasa a mí también.
aunque uno esté metido en el ambiente, a veces dice, bueno, ¿qué libro, cuál libro de estos me compro? Entonces es como tener una curaduría de lectura, digamos, ¿no? Así que ese es el último proyecto con el que estoy desde hace 2 meses y pico. Bueno, yo no sé si te voy a comprometer, pero estaría lindo que nos enviaras una lista por lo menos de los 4 últimos y nosotros se lo publicamos a todos los que nos están escuchando. Sería maravilloso. Bueno, ¿cómo no? Uh-huh. Yo doy fe que es una curadora literaria de primer orden. Lo que te recomienda, yo estuve con ella una vez leyendo a Philip Roth y ese descubrimiento fue para mí, o sea, yo creo que eso, mi manera de aproximarme a ciertos autores cambió después de haber leído a Philip Roth. Eso fue algo espectacular y lo hice de la mano de Mori. Y ahora me puso estoy leyendo otro que me recomendó este mes y espectacular. Pero, así que el que quiera, les recomiendo leer con Mori. Además de todo, es una actividad diferente, Sí. como ella dice, en silencio. Sí, además, o sea, la propuse sin Zoom, sin grupo, sin nada, porque me parece que así como al principio nos sentíamos muy aislados, pienso que ha llegado también el momento en el que la gente está como que tienes un Zoom, después hay otro Zoom, después hay otro Zoom. Sí. El WhatsApp, el Zoom, Internet y el trabajo a distancia, siento que necesitamos un poco de tiempo en silencio y sin pantallas. Entonces, por eso lo preparé, o sea, lo propongo de esa manera. O sea, es un libro al mes con el silencio de la lectura. Es como si fuera una especie de meditación no silenciosa, pero en la que los personajes hablan en tu cabeza. Me parece que es algo que yo creo que la gente cada vez va a leer menos, o sea, leemos un montón porque estamos leyendo todo el día en la pantalla, pero creo que cada vez va a haber menos lectores de literatura, pero creo que esos lectores van a ser cada vez mejores lectores. No creo que vaya a desaparecer la literatura de ninguna manera, y creo que es una actividad diría casi indispensable, pero no en el sentido de que no hay otra que se le equipare. O sea, me parece que escuchar música en silencio, en el sentido de no música como que la música esté en el fondo, sino sentarte a escuchar música o meditar, salir a caminar entre la naturaleza, pero sin estar escuchando o sin estar conversando, digamos, ese tipo de actividades que nos ponen en contacto no solo con uno mismo, porque sonaría un poco como ególatra, ¿no? O egoísta, pero que nos ponen en contacto con algo más grande, es al contrario, es con algo más grande que uno, ¿no? Con el mundo, con el universo, con otra cosa, me parece que son súper importantes para compensar un poco toda esta dispersión contemporánea. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Mori, porque eso que tú cuentas, esa manera de decir que te puedes conectar o con la música, o con un libro, o simplemente caminando en la naturaleza, también se ve muy reflejado en esas crónicas que escribes cuando has viajado, la de los pastores, la de los inmigrantes africanos en Italia. Y yo quería preguntarte cómo viaja un escritor, cómo esa cabeza tuya está cuando se ve alrededor y llega a un país, empieza a pensar en historias o cuéntanos cómo empiezas un viaje, cómo enfrentas un viaje. Mira, yo lo que sé es que a mí no me gusta viajar por turismo. O sea, viajar de repente el primer día o los primeros 2 días, bueno, qué lindo, conozco una ciudad, pero si no estoy como con un proyecto, o a mí me gusta conocer la gente, me gusta conocer las otras culturas, o sea, me gusta
no sé, caminar, ir y ver la Torre Eiffel, o sea, ir y ver las cosas básicas de Roma. O sea, yo prefiero ver poco, ver menos monumentos y estar más tiempo frente al monumento que sea que veo. Yo prefiero sentarme y mirar el Vaticano, por ejemplo, sin gente y sin ruido, desde un lugar donde pueda estar en paz, que ir y visitar 3 museos, todo corriendo, yendo y viniendo. O sea, me parece que no, que eso sería una dispersión. Entonces, pero no es porque me parezca que sea una dispersión, o sea, en realidad no hay una razón para eso. Eso tiene que ver con la manera de ser de la gente. Yo soy introvertida y hay escritores que son, muchos escritores son introvertidos, pero también hay escritores extrovertidos. Entonces, si uno necesita estar todo el tiempo con estímulos, la gente no, yo no estoy diciendo que sea mejor ser mi manera de viajar, ni mucho menos, son maneras de ser, pero pienso que el mundo contemporáneo es un mundo que estimula, propicia y alimenta la extroversión. De hecho, la gente que triunfa, o sea, la gente que más triunfa o la mayoría son extrovertidos. Es difícil que seas tremendamente reconocido desde finales del siglo XX y más ahora, si uno es introvertido, cosa que, por ejemplo, no era lo mismo durante la época del romanticismo. O sea, en el romanticismo, acuérdense, iban vestidos de negro, con unas capas, y se ponían tristes, y eran melancólicos, y entonces la moda era escribir que tú estabas triste, y entonces, imagínate tú hoy uno escribiendo que uno está triste, ¿quién va a comprar ese libro? O sea, No, nadie. a la tercera página no te lee nada. Imagínate tú un periodista en un programa de radio que te diga, no, yo hoy la verdad es que no quiero seguir viviendo, la vida no tiene sentido. Bueno, ahí tienes las cuitas de los Goethe, tantos, ¿no? Beethoven, o sea, tantos que fueron depresivos o melancólicos, no podrían hoy en día tener, o sea, no tendrían la fama que tienen todos los extrovertidos. Bueno, coméntanos ahora cuáles serían esos consejos que pudieras darle a los noveles escritores que nos están escuchando o a cualquiera que te haya escuchado y se anime también a escribir sobre sus propias experiencias. ¿Qué recomendaciones puedes darles? Que escriban sin parar. O sea, yo pienso que hay 2 etapas en la escritura. La primera es dejarse fluir sin censurar nada y escribir y escribir y escribir todo lo que salga. Esa es una primera etapa que me parece que incluso son etapas que tienen que ver con lados del cerebro distintos, con actividades cerebrales distintas. Terminada esa etapa, o digamos, cuando quieras pasar a corregir, ahí viene otra que es, como decía antes, corregir despiadadamente. Entonces, así como al principio uno se deja fluir, en la segunda etapa, en la etapa de corrección, hay que corregir sin piedad. Yo creo que, por ejemplo, Shakespeare o Beethoven como músico, o Cervantes, por supuesto, no deben haber votado 9 de cada 10 páginas. O sea, seguramente Shakespeare y Cervantes conservaron 10 de 10 o 9,5 de 10, o 9 3/4 de 10. Pero como muy pocos son pues, Shakespeare y Cervantes, creo que los demás no nos queda más remedio que corregir. Y eso es un trabajo. O sea, escribir y corregir. Dejarse fluir y después limpiar el desastre que hiciste. Y Mori y Okazan, ¿te lo leyeron en Japón? ¿La gente en Japón ha leído Okazan? Mira, Okazan, no, porque Okazan no está traducido al japonés, pero en Japón vive el traductor al japonés de García Márquez, de Cortázar, creo que de Onetti también. Y
creo que está leyendo Okazan en este momento, porque en Japón también vive un poeta venezolano que se llama Gregory Zambrano, que está allá desde hace años y vive en Tokio y da clases de literatura en no sé qué, no me acuerdo en qué universidad en Tokio. La esposa es mexicana y yo los conocí a ellos. Y entonces la última vez que fui les dejé un Okazan. Y Gregory escribió una reseña preciosa sobre Okazan, creo que la reseña más linda que se ha escrito de Okazan, que salió en papel literario del Nacional, que es un periódico venezolano para los que nos estén viendo y no sepan. Salió esa reseña hace 2 semanas. Y entonces Gregory le mandó la reseña a este traductor con el libro. Así que, bueno, hay alguien japonés que lo está leyendo. Qué maravilla, qué maravilla. Pero no, nadie lo ha leído. Han leído, digamos, algunos amigos japoneses, una amiga japonesa que habla castellano y un amigo japonés que vive aquí en Argentina, pero aparte de eso no. Pero tus libros han sido traducidos a otros idiomas. ¿A qué idiomas? Sí, ha sido al inglés, al alemán. Lo que pasa es que cada libro ha tenido como su vida: inglés, alemán, italiano, búlgaro y croata. Uy, Pero maravilla. el japonés es muy difícil. El mercado japonés, imagínate, es muy difícil. Pero bueno, quién sabe algún día. Bueno, es una historia tan bella, Mori, que yo no dudo que Okazan sea traducido al japonés. Ojalá. Yo me imagino que ahí les causará gracia o les sorprenderá ver cómo ve una persona occidental su país, ¿no? No, y en la relación madre-hijo, así que Okazan no me sorprende que llegue a ser traducido al japonés. Y ahí te acompañamos desde Platea para cuando lo vayas a bautizar en Japón. Ay, sí. Ojalá. Bueno, Mori, hoy también me contaste una noticia que me encantaría que compartieras con los que nos están escuchando en Platea Plus sobre Okazan. Bueno, sí, esto te lo conté porque eres amiga, es una primicia. Creo que la semana que viene firmamos contrato para hacer la película de Okazan, es decir, se vendieron los derechos de Okazan para hacer una película. Así que... Bueno, eso es emocionantísimo, Mori, porque primero ver esa historia llevada al cine, la verdad es que es hermosa. Yo me la imagino así como las películas, ¿cómo es que se llama el director? Wong Kar-wai, Tal cual. Ay, sí, me parece espectacular. Pero en una parte graciosa ver que alguien te va a interpretar a ti, porque es sobre ti. Yo tengo sentimientos encontrados al respecto, porque además imagínate que es un director argentino y obviamente la actriz va a ser argentina y entonces va a hablar como argentina, o sea, primera diferencia. Entonces imagínate tú ver qué hacen de mí y ver qué hace que otra persona hace de Matías. Me va a resultar muy raro, pero bueno, conversando de eso con amigas escritoras, también siempre está la posibilidad de no ir a ver la película, pero creo que la voy a ver. Eso es muy difícil. Te vamos a acompañar, Mori, te vamos a acompañar a ver la película. Pero bueno, es muy difícil que uno después sienta que la película refleja lo que es el libro. Yo me acuerdo que una vez Claudia Piñeiro, hablando sobre, no me acuerdo cuál de sus libros, me comentó y me dijo que no, que ella había firmado contrato por su novela, pero que una vez firmado el contrato ella se desentendía por completo, porque si uno está metido y uno quiere estar controlando el guión y ser también guionista, es muy difícil. Es que debe ser difícil, porque me imagino que es como un hijo. Sí, yo pienso que es algo así que uno, bueno, que hagan, o sea,
de hecho, cada persona lee en el libro, lee Sí. cosas distintas. Sí. Entonces, bueno, el director hará con ese libro lo que él sintió con el libro, que no necesariamente es lo que yo puedo haber querido comunicar, ¿no? Pero de todas maneras me contenta muchísimo, por supuesto. Me parece Sí. espectacular y estoy segura que será algo hermoso porque es una historia hermosa. Yo no sé, te digo, no sé si la voy a ir a ver, pero bueno, después ustedes la ven y me cuentan. Yo Claro. prefiero acompañar a los que lo vayan a rodar a Japón, ahí me anoto, pero Sí. lo que sea. Bueno, Mori, mira, de verdad que fue un placer estar aquí esta tarde contigo. Nos gustaría que dejaras tus redes sociales para que los que nos están escuchando quieran seguirte, quieran hacer alguna actividad contigo, puedan contactarte. Sí, en Instagram, que es lo que más estoy usando ahora, es Mori Ponsowi. En Twitter, Morita Ponsowi. Y en Facebook, Mori Ponsowi. Así que esto es todo, no hay nada raro ahí. Antes tenía otro nombre en Instagram, pero decidí como unificar. Bueno, Mori Ponsowi, la escritora itinerante, que ahora es escritora itinerante en cuarentena, ha sido un placer haberte tenido. Muchas gracias, hoy, muchas de gracias verdad a las que dos. Una alegría conversar con ustedes. Gracias, suerte con su proyecto. Les deseo larga vida. Amén. Muchísimas gracias, Mori. Mori. Gracias Chao. a ustedes. Estén muy bien. Chao. Chao. Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.